Sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, segunda epístola a los Corintios en su capítulo 3. Hoy día vamos a estar terminando este capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, tomen asiento. Tomen asiento. Recordamos nuestras actividades o nuestras reuniones. El día miércoles a las 8 de la tarde tenemos reunión de oración, culto de oración. Están cordialmente invitados, 8 de la tarde. También el día viernes tenemos estudio bíblico a las 8 de la tarde también. Están también invitados. Y el día de hoy entonces guardando este hermoso día del Señor desde las 11 de la mañana en adelante. Dicho eso, hermanos, el título del sermón del día de hoy es A cara descubierta. Quizás a modo de introducción también, o para poder contextualizar un poco, ya hoy día vamos a estar terminando el capítulo 3 de esta segunda epístola a los Corintios. Ya hemos visto, y yo creo que ya podemos recordar, que todo este capítulo 3 ha girado en torno a los temas del nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿no? Del pacto de obras y el pacto de gracia. Y esta comparativa que el apóstol Pablo está haciendo constantemente en el capítulo 3. ¿Ya? Ahora, la semana pasada particularmente hablábamos de cómo el apóstol Pablo había hablado de que el nuevo pacto, el pacto de gracia, era superior, era más glorioso que el pacto de las obras. ¿Ya? Y esto, hermanos, nos sirve para poder introducirnos al texto del día de hoy, a este fragmento que vamos a estar viendo el día de hoy. Y comenzamos inmediatamente, porque el texto igual es un poco más largo y donde hay muchas cosas que conversar. Vamos al versículo número 12 que dice así. Así que, versículo 12, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Si nosotros nos fijamos, el apóstol Pablo comienza este fragmento con un así que, ¿no? Estas palabras así que son un conector. Generalmente van a ser una especie de bisagra que conecta, ¿no?, un tema con otro, o que va a dar una conclusión. Como ya hemos visto, el apóstol Pablo ha dejado claro que el nuevo pacto es más glorioso. El nuevo pacto es más grande, es mejor, es superior. Ya vemos, ¿cierto? Y recordamos lo que ha dicho el apóstol Pablo del antiguo pacto. Que él había dicho que era la letra, que él había dicho que esa letra mataba. El antiguo pacto mata, la ley mata. Recordamos que esto lo hemos visto en las predicaciones anteriores. Cumplir la ley de Moisés no da la salvación absolutamente a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto lo establece el apóstol Pablo, pero él ha dicho anteriormente entonces que el nuevo pacto, el de gracia, sí da vida. La salvación se alcanza por medio de la gracia de Dios. Nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino que por las obras de Cristo, y por tanto nosotros somos salvos como un regalo de Dios. Hay una comparación, ¿cierto?, clara entre un antiguo pacto que mata y un nuevo pacto que da vida. Ahora, el apóstol Pablo dice, así que, entonces él concluye y él dice, y de lo que podemos entender es que él está pensando que como el nuevo pacto es superior, él se siente confiado ahora, porque por lo demás él anteriormente ha dicho que él es ministro de este nuevo pacto. Como él está claro que el nuevo pacto es superior,
que el nuevo pacto es más glorioso y es más grande, y él es ministro de ese nuevo pacto, él se siente con la confianza de hablar ahora a los creyentes con franqueza. Y es por eso que él dice ahí, usamos de mucha franqueza. Lo que nos dice la palabra griega usada ahí es hablar cara a cara, hablar francamente. Él, como entiende entonces que el nuevo pacto es superior, y él se siente, y él es ministro de este nuevo pacto, él entonces ahora va a hablar a cara descubierta, él va a hablar cara a cara. Y es una comparativa, si nosotros vemos cómo él hace esta comparativa en el versículo 13 y nos dice, y voy a hablar no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Ojo, porque aquí hace una comparación. Él hoy día en el nuevo pacto habla a cara descubierta y no habla como Moisés hablaba con el rostro cubierto. Ahora, alguien podría pensar que el apóstol Pablo está acusando a Moisés de esconder su rostro y no hablar francamente. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo, bajo ningún punto de vista. No podemos nosotros pensar que el apóstol Pablo está diciendo que Moisés hablaba como escondido, una manera cínica de hablar. No. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es típico de él, de tomar conceptos y usarlos para dar alguna enseñanza. Aquí el apóstol Pablo habla de esto de hablar con la cara descubierta y hace una comparativa con lo que sucedía en el antiguo pacto cuando Moisés se cubría su rostro, pero el punto era por qué se cubría el rostro. Esto mismo el apóstol Pablo ya lo ha comentado, lo conversamos la semana pasada respecto de la gloria que él había reflejado de Dios cuando recibe la ley, y él desciende y su rostro brillaba, el rostro de Moisés. Entonces lo que hacía Moisés era cubrirse ese rostro, ¿cierto? Porque hay muchos motivos, pero básicamente podemos entender que los israelitas en primer lugar se aterraban, le daba miedo a Moisés por ese rostro, ese brillo. Imaginamos nosotros a alguien con el rostro brillante, daría miedo, ¿no? Por lo demás, Moisés se quitaba ese rostro con un argumento, y aquí lo que dice, obviamente, el apóstol Pablo, él mismo lo establece ahí en el texto, dice, para que los hijos de Israel no fijaran su vista o sus ojos en algo que iba a acabarse, algo que iba a desaparecer. Ahora, ya sabemos que esa gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés se fue desvaneciendo. Esa gloria en el rostro de Moisés se fue desvaneciendo con el tiempo y ya sabemos que Moisés murió con el rostro normal, una persona normal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucedía con esto? Moisés no quería que ellos pusieran su rostro en esto que iba a desvanecer, sino que pusieran sus ojos en la ley de Dios. No quería que los israelitas fueran confundidos y que quitaran de alguna manera su vista de lo realmente importante. Recordamos qué sucede, por ejemplo, con el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés desaparece. Ya no está. ¿Por qué? Porque era muy probable que si el cuerpo de Moisés estuviera aquí, hubiera sido un objeto de adoración para los hebreos. Los hebreos, judíos, ¿cierto?, con corazones tan perversos como los nuestros, muy asidos, ¿no?, a ser ídolos, era muy probable que tomaran el cuerpo de Moisés y lo glorificaran. Bueno, en este sentido apunta lo mismo, ¿no? Moisés no quería él ser la estrella, ni básicamente donde los israelitas pusieran sus ojos, y él se escondía porque él quería que realmente ellos pusieran sus ojos en lo que realmente era importante, la ley de Dios, en obedecer la ley de Dios. Ahora, esto es lo que sucede con Moisés, pero el apóstol Pablo usa esto como una especie de argumento para empezar a comparar y a usar este elemento para dar una enseñanza a la cual él se va a introducir ahora. Él ya nos ha dicho entonces que Moisés se cubría el rostro, se ponía un velo, y el apóstol Pablo usa esto para hacer una especie de comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya hemos dejado sentado que en el nuevo pacto nosotros vemos con el rostro descubierto, ¿cierto? Sin nada que nos tape. Pero el apóstol Pablo dice que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y los que pertenecen al Antiguo Pacto, siguen con el velo que usaba Moisés. Es como que si se lo quitaran a Moisés y se lo pusieran ellos. Asimismo, el apóstol Pablo se introduce a decir lo siguiente en el versículo 14 y 15.
pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. A pesar del cuidado, ¿no?, de Moisés, de que los israelitas pusieran sus ojos en la gloria de Dios, en la ley de Dios, en las Escrituras, en el verdadero entendimiento, podríamos decir, la verdadera revelación de Dios, el corazón de los israelitas se endureció. La palabra que embotó, que se utiliza, significa atontar, endurecerse, perder, podríamos decir, su capacidad. El apóstol Pablo entonces dice que los israelitas, que fueron testigos, ¿no?, de cómo Moisés se tapaba el rostro, que recibieron la ley, en vez de entender la ley correctamente de Dios, su entendimiento se endureció, se insensibilizó. Ellos se hicieron inútiles. Ellos se hicieron incapaces de ver la Escritura, se hicieron incapaces de ver la revelación de Dios en las Escrituras, se hicieron incapaces de ver. Y esto es algo sumamente importante, hermanos, porque el apóstol Pablo deja muy claro que ellos, cuando se acercan a leer el Antiguo Pacto, y esto es básicamente las Escrituras del Antiguo Testamento, ellos no pueden ver a Cristo. Esta es la realidad. Ellos, los israelitas en este sentido, es como si le hubieran quitado el velo a Moisés y se lo hubieran puesto. Entonces al momento de ver la Escritura ellos no ven nada. Ellos no pueden ver. Esto es lo que el apóstol Pablo de manera muy, podríamos decir, pedagógica está enseñando, ¿no?, usando elementos que ve en la Escritura, elementos que ve en la historia de la Escritura para enseñarnos algo. Esta es la verdadera enseñanza del apóstol Pablo. Nos está enseñando que los que están en la ley, en el Antiguo Testamento, en la ley de obras, en la ley de Moisés, en el pacto sinaítico, podríamos decir, en el pacto de obras, no pueden ver la gloria de Dios en las Escrituras. No pueden ver el pacto de la gracia. El pacto de la gracia solamente se puede ver cuando ese velo es quitado. Pero ¿qué sucede entonces? Ellos no lo pueden ver, y esto quizás es algo para los judíos, pero de manera, a modo de aplicación, ¿no?, esto es algo que sucede hoy día con el mundo, ¿no? El entendimiento, el corazón de los hombres está endurecido. Se embotó. No solamente el corazón de los hebreos se embotó, el corazón de todos los hombres está embotado. El corazón de los hombres está endurecido. El velo no está solamente sobre los israelitas que recibieron la ley. Está sobre todo el mundo. Todo el mundo tiene un velo que no le permite ver. No le permite ver a Cristo en las Escrituras. No les permite ver nada. Fíjense lo que dice el mismo apóstol Pablo en esta carta, y lo va a decir en el siguiente capítulo. Lo vamos a quizás ver incluso muy probablemente la próxima semana. Pero él dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo concluye que todos los hombres han sido cegados por el Dios de este mundo, tienen su entendimiento entenebrecido, su corazón está endurecido, y ellos no pueden ver la luz del evangelio de Cristo en las Escrituras. Ustedes se preguntarán quizás, ¿por qué los judíos no pueden ver a Jesús en las Escrituras? La respuesta es básicamente porque ellos tienen un velo puesto. Ustedes se preguntarán quizás, ¿por qué mi mamá, mi tío, mi abuelo, mi amigo se acercan a las Escrituras y no las entienden? Es porque hay un velo puesto. Hermanos, esto es una realidad impresionantemente visible el día de hoy. La gente se acerca a las Escrituras y no entiende porque efectivamente las ve como si estuviera vendado, como si tuviera sus ojos tapados con una venda y no pueden ver. Por más que uno quizás lee y puede ver la gloria de Cristo en las Escrituras, ellos no pueden verlo. Y no pueden verlo, ¿por qué? Porque su corazón está endurecido. Fíjense lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, un texto muy conocido, ¿no?, en el capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ojo que lo que dice aquí, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón de los hombres está entenebrecido, está en sombras, está oscurecido como con una venda. El hombre natural está totalmente imposibilitado de acercarse a las Escrituras y poder ver la gloria de Dios en las Escrituras. No puede hacerlo. Y hermanos, estos hombres que obviamente están en sus delitos y pecados son mostrados por el apóstol Pablo como hombres que están en la ley de Moisés, en la ley de las obras. Y nosotros ya sabemos, hermanos, que aquí en este mundo hay dos tipos de personas. No hay más que dos tipos de personas. El tipo de personas que están en el pacto de gracia y las personas que están en el pacto de obras. No hay más. No existe más. Usted debe preguntarse, si usted está en el pacto de gracia, salvación por medio de Jesucristo, por la obra perfecta de Jesucristo, redimido, ¿cierto?, por la obra y el derramamiento de la sangre de Jesús. O si usted es hijo, podríamos decir, de perdición, que está bajo la ley que mata, haciendo obras para tratar de salvarse usted mismo. Esa es la verdad de las cosas. No hay más. No existe. El hombre que está en el mundo, ¿cierto? El hombre que vive en el mundo está bajo el pacto de las obras y ha sido condenado por esa ley de las obras y está bajo condenación. Hermanos, y los muy menos, están en el pacto de gracia. Los que pasan por la puerta estrecha, los que caminan por la senda angosta, esos somos los hijos de Dios. El apóstol Pablo describe entonces a los hombres que están en ese pacto de gracia como hombres que están velados. Ahora, quizás alguien se podría preguntar, bueno, ¿y cómo alguien se quita ese velo? El mismo apóstol Pablo dice que el único que quita ese velo es Cristo. Cristo. Y lo dice así en el versículo 16 también. Porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En primer lugar, el apóstol Pablo responde a esta pregunta de ¿quién lo hará? Cristo. Y segundo, ¿cuándo se hará? Está respondido aquí, cuando se conviertan al Señor. Hermanos, si bien el contexto de este texto está apuntando derechamente a los judíos, ¿no?, que tienen este velo de Moisés por la ley de Moisés, es claramente extensible esto, ¿no?, o extendible a todos los hombres. Todos los hombres que tienen un velo podrán quitarse, pueden ser quitados o librados de ese velo solamente si se arrepienten de sus pecados, si creen en Jesucristo y se vuelven al Señor. Si se convierten al Señor es claramente una expresión que nos dice que se conviertan, que crean. Hermanos, esta es una muy triste realidad. Las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor son incapaces de ver las Escrituras, son incapaces de comprender las Escrituras, están condenados, están perdidos. Hoy día muere gente todos los días gente se condena, se va al infierno. Esto es una realidad y nosotros no podemos ser testigos, ¿cierto?, indiferentes a esta realidad. Nosotros no podemos quedarnos, ¿cierto?, sin hacer nada. Y el punto es, entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué es lo que nosotros como creyentes podemos hacer ante esta terrible realidad que es la que vemos hoy día? Bueno, hermanos, lo único que somos llamados a hacer bíblicamente es a predicar el Evangelio. Hermanos, esto tiene que ver con la esencia de la lucha cristiana, del propósito de la existencia cristiana. Incluso podríamos pensar algo muy importante de la existencia de la vida cristiana y el propósito del cristiano. Hermanos, si nosotros vivimos una fe evangélica, ¿no?, centrados en la gloria de Dios, tenemos un trabajo que hacer. Y ese trabajo es la predicación del Evangelio. Un creyente que no predica el Evangelio es un soldado sin piernas. Hermanos, es alguien que no puede ejercer la guerra. Usted no puede permitirse a sí mismo ser un cristiano que no predica el Evangelio.
Que yo le pregunto entonces, ¿dónde están sus batallas, sus peleas? ¿Dónde está su lucha? ¿Qué está haciendo entonces para la expansión del reino de Dios? Hermanos, esto es una cosa muy, pero muy terrible, ¿no? La gran mayoría de los evangélicos ni siquiera sabe lo que es el evangelio, cuánto menos lo van a predicar. Esa realidad no puede ser la suya. Usted como creyente tiene un propósito muy, pero muy grande y tiene muchas cosas que hacer. Particularmente tiene que predicarle el evangelio a toda criatura, a sus compañeros de trabajo, a las personas, a sus familias, a los conocidos, amigos, etcétera. Las personas con las cuales pueda reunirse, usted tiene que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque usted está enfrentándose a personas que tienen el velo en sus cabezas y en sus corazones, que están condenados y que se van a morir y se van a ir al infierno. ¿Usted realmente está dispuesto a ser indiferente a ello? Si usted realmente está dispuesto a ser indiferente a ello, yo le invitaría a meditar muy bien en su cristianismo o en lo que entienda del cristianismo. Porque la fe evangélica centrada en Cristo se centra justamente en esto, en expandir también el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, ora, ¿no?, al Padre, lo primero, ¿cierto?, que dice entonces es que el nombre de Dios sea glorificado. Eso quiere decir entonces que la proclamación de la gloria de Dios sea cada día más masiva, más grande, se extienda. Ahora, ¿cómo se va a hacer, hermanos, si no hay creyentes que lo hagan? Ahora, ¿cómo van a haber creyentes si no hay quien les predique? Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10. Hermanos, tenemos que tomar una batalla importante y esa es la de la proclamación del evangelio. Es fundamental. Ahora bien, como hemos dicho, y como está diciendo el apóstol Pablo, la forma en que ese velo se ha quitado para que las personas puedan ver la luz, para que les resplandezca la luz del evangelio, es que ese velo se ha quitado y obviamente eso va a ser una consecuencia clara, ¿no?, de la conversión, donde ese corazón que está embotado, está endurecido, es sacado. Ese corazón endurecido que no puede ver la gloria de Dios ahora es sacado y ahora es puesto un corazón de carne, donde ese corazón de carne sí puede ver la gloria de Dios. Esto está claramente enseñado en Ezequiel 36, ¿no? Una promesa preciosa. Ezequiel 36, 26 en adelante dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón de piedra en el cual endurecido, y os daré un corazón de carne. Pero no solamente eso, sino que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Esto, hermanos, es realmente precioso. ¿Por qué? Porque nosotros éramos aquellos que tenían un velo en sus corazones y en sus rostros, corazones endurecidos, de piedra. Y fíjense que lo que ha sucedido para que nosotros estemos sentados en este lugar es que ese corazón de piedra ha sido quitado de nosotros y ha sido puesto en nosotros un corazón de carne, donde ahora están puestos los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, donde el Espíritu de Dios mora en nosotros y ahora nosotros, hermanos, podemos ver. En el nuevo pacto, en el pacto de gracia, nosotros ahora podemos ver. Y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, hermanos, podemos ver la gloria de Dios en las Escrituras. Podemos ver a Cristo en las Escrituras. Cuando los israelitas se acercan a ver el antiguo pacto, la ley, podríamos decir, o vamos a pensar en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ellos no pueden ver a Cristo, pero nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento podemos verlo. Y eso, hermanos, eso es una evidencia de que el velo ha sido quitado y no ha sido quitado por nosotros, porque no es una obra nuestra. Aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol Pablo acá está diciendo que hay un autor, ¿cierto?, que está detrás, y ojo con esto, porque dice que a la vez es el Señor, es Cristo. Ya nos ha dicho que Cristo es el que saca el velo, pero aquí introduce al Espíritu del Señor. Muchas veces nosotros utilizamos textos para respaldar la Trinidad, ¿no?, la doctrina de la Trinidad, y vamos a muchos textos, pero difícilmente vamos a este texto, siendo que este es un texto por excelencia que muestra la Trinidad de Dios. Fíjense lo que dice realmente el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor?
Cristo. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Aquí está diciendo que Cristo es el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Pero después dice, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo esto se me imagina a una dificultad tan parecida a la de Juan 1.1, ¿no? Porque al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tiene la misma estructura, podríamos decir, de la supuesta contradicción. Por un lado, Cristo es el Espíritu y por el otro lado, el Espíritu del Señor, está el Espíritu de Cristo. Hermanos, esto es claramente una referencia clara a la Trinidad. Ahora, dentro de la economía de Dios, nosotros sabemos que hay funciones que cumple cada persona de la Trinidad, ¿no? Y la que hace esa conversión en el corazón, si bien aquí el apóstol Pablo dice que es Cristo el que lo saca, nosotros sabemos que el que hace toda esa obra en nuestros corazones es el Espíritu Santo del Señor, el cual es Dios. Ahora, para no perder quizás y para no ahondar en este tema de la Trinidad, para no salirnos de lo que realmente el apóstol está diciendo en el contexto general, quiero quedarme con las últimas palabras de este versículo donde el apóstol dice que donde está ese Espíritu de Dios, hermanos, hay libertad. Y esto tiene que ver justamente con lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Libertad de qué? ¿Cuándo hay libertad? ¿Y libertad de qué? ¿De qué somos libertados? Somos libertados, hermanos, de muchas cosas, ¿no? Pero particularmente aquí nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando de este velo. Que este velo, de manera analógica, viene a ser las cadenas y las celdas de una prisión. Nosotros sabemos, hermanos, que el hombre en general está preso. Está preso justamente por Satanás, por el pecado, por la muerte. El hombre está preso aquí también del poder ver, está ciego. Pero el apóstol Pablo dice que cuando un hombre tiene su encuentro, cuando se vuelve a Cristo, cuando se encuentra con Dios, ahora es libre. Libre de todas estas cadenas, libre de todas estas condenas. El libre tanto del pecado, es tanto libre de la muerte, es libre de Satanás y ahora también es libre para ver la gloria de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener muy, pero muy claro, hermanos, que el hombre muerto en sus delitos y pecados es esclavo de su propia ceguera. Es un hombre que está preso por ese velo que está ahí, que no puede ver a Dios. Fíjense que hay un texto muy particular, ¿no? En Juan capítulo 8, Jesús discutiendo con unos religiosos judíos. Y Jesús dice, esto es lo que sucede en ese tiempo, la conclusión de esa historia. Jesús entonces les dijo, versículo 42 al 47, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis y les pregunta, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, este es un texto, la escritura del Evangelio, donde nos muestra a hombres que se llamaban a sí mismos hijos de Abraham, hijos de Dios, pero que de manera rara no podían entender las palabras de Jesús. Es como si Jesús le estuviera hablando en chino, ¿no? Aquí nosotros creo que ninguno habla chino y si escuchamos en chino no entendemos nada. Bueno, esto mismo sucede. A pesar de que Jesús le estaba hablando en su mismo idioma, lo que él decía y la profundidad de sus palabras eran incomprendidas. Hermanos, esto es lo mismo que sucede con el hombre muerto, el hombre que está preso, el hombre que está perdido. Nosotros proclamamos el Evangelio, las verdades de Dios, la belleza, la preciosura de Cristo, pero para ellos esto es otro idioma. Son incapaces de entenderlo, hermano.
Y obviamente nosotros no sacamos nada muchas veces con tratar de explicar lo que ellos no pueden explicar, no pueden entender y nunca van a poder entender. Lo único que podemos hacer es apuntar, hermanos, ¿a qué? A la libertad de ellos. Y eso se hace por medio de la proclamación del Evangelio. El Evangelio es nuestra lucha, hermanos. El Evangelio es la puerta de entrada para que ellos puedan entonces ver la gloria de Dios. Jesús cuando vino, ¿cierto? Y citó a Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y él empieza a decir las cosas que viene a hacer. Todas tienen una connotación espiritual, pero hace alusión a la libertad de los cautivos, dar libertad a los presos. Esto, hermanos, se hace solamente, esa libertad se logra solamente por medio de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma de librarse de ese velo, no hay otra forma de librarse del pecado y de la muerte y la condenación. Es solamente por medio de Cristo, en la obra del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo, abrazando y creyendo y siendo derramado el pacto de gracia en Él. No hay otra forma, hermanos. El pacto de la gracia es realmente la única forma en que alguien llegue a la salvación. Esto es lo que el apóstol Pablo entonces ha venido diciendo, ¿no? En esta comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antiguo pacto, las personas que están en sus delitos, en sus pecados, están siendo presas de la ley, están con su velo puesto en sus cabezas, en sus corazones. Por el otro lado, las personas que están en la gracia han sido libertados, son libres, pueden ver, no tienen velo, ven a cara descubierta, somos salvos, hay vida en nosotros. Y el apóstol Pablo entonces concluye en el versículo 18 diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo ahora usa un por tanto, ¿no? Ya sabemos también que un por tanto es una conclusión. Él ha desarrollado un tema. Y ahora entonces, en virtud de ese tema, él llega a una conclusión. Y esa conclusión se llega por un conector, el por tanto. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que el apóstol Pablo llega? La conclusión que llega el apóstol Pablo es la siguiente. Él dice que como nosotros, hermanos, ahora vemos por cara descubierta, ¿no? Que nosotros no tenemos velo, que nuestro corazón no está velado, que nosotros tenemos la libertad, ¿no? Para ver la gloria de Dios. Ahora, como nosotros estamos en esa condición, también nosotros ahora, hermanos, que vemos esa gloria, podemos ser también transformados por medio del Espíritu Santo. Ahora, vamos a detener un poco porque, hermanos, el apóstol Pablo hace una alusión importante ahí. Y él dice que nosotros vemos a cara descubierta, pero como en un espejo. Y esto no está ahí, ¿cierto? El apóstol Pablo no escribe palabras porque sí. ¿Qué quiere decir que vemos la gloria de Dios como en un espejo? Si bien nosotros, hermanos, podemos ver la gloria de Dios, tenemos que tener muy claro que no la vemos en su plenitud. Si bien las personas que están en el antiguo pacto, el que está con el velo, no puede ver nada de la gloria de Dios, nosotros estamos con la cara descubierta, pero sí podemos ver la gloria de Dios. No vemos la gloria de Dios en su plenitud. La vemos como en un espejo. De hecho, el apóstol Pablo ha usado esta expresión también en la primera epístola, ¿no? En el capítulo 13, cuando él dice que hoy día vemos por espejo, oscuramente. Esto es lo que sucede, hermanos. Recordamos que los espejos, particularmente en ese tiempo, no tenían ni la claridad ni la precisión que hoy día tienen. Y obviamente el reflejo no era total de lo que realmente la imagen tenía que ser. El espejo es una forma de expresar que nosotros vemos la gloria de Dios, pero no la vemos en su plenitud. Vemos solamente un reflejo de ella. Ahora, esto es normal a la luz de nuestra propia condición humana. Nosotros, hermanos, hoy día somos incapaces de poder contemplar la gloria de Dios. No podemos. Es imposible. Incluso imaginarla está fuera de nuestra capacidad intelectual. Hermanos, la gloria de Dios. Cuando nosotros meditamos en los atributos de Dios, ¿no? A mí esto me causa
no sé si risa, pero sí una impresión importante. Mucha gente que no cree en la Trinidad dice, no, es que yo no creo en la Trinidad porque no la entiendo, ¿cierto? Bueno, ¿y qué atributo de Dios entendemos? Porque entendemos el amor de Dios, no lo entendemos. ¿Entendemos la justicia de Dios? No entendemos. ¿Entendemos la soberanía de Dios? ¿Entendemos el carácter de Dios, la fidelidad? No entendemos absolutamente nada de Dios. La gloria de Dios, hermanos, nosotros la vemos como un espejo, oscuramente. Pero fíjense que lo poco que podemos ver quizás de esa gloria de Dios es suficiente ¿para qué? Para que nosotros seamos transformados. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mediante esa gloria que nosotros vemos por el espejo, aún así nosotros con esa pequeña luz del reflejo que da un espejo, ¿no?, de la gloria de Dios, eso para nosotros ya es suficiente para ser transformados de gloria en gloria. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que nosotros somos transformados? Hermanos, es que nosotros tenemos que ir creciendo. Esa imagen, que es la que nosotros tenemos de una manera muy, muy pequeña, ¿no? Porque nosotros vemos las Escrituras, vemos a Cristo, y tenemos una imagen en nuestra mente del amor de Dios, de la justicia de Dios, del carácter, de la rectitud de Dios. Nosotros tenemos una imagen, ¿no?, que puede ser una imagen oscura también de lo que realmente es Dios. Pero aún así, por medio de la revelación, esa imagen debe ser el norte por el cual nosotros vamos creciendo a esa imagen. Nos vamos asemejando a Dios. Vamos creciendo a esa gloria. Y efectivamente lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ir creciendo, hermanos. Vamos creciendo día a día. Nuestro carácter debe ir siendo formado. Que nosotros que estamos en el pacto de la gracia, que podemos ver, ¿cierto?, que no tenemos velo, por medio de la revelación de Dios podemos ir creciendo. Y ojo, ya sabemos que esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero en términos prácticos para nosotros tenemos que preguntarnos muy claramente, hermanos, ¿vemos esa transformación en nuestras vidas que va creciendo, que va avanzando? Porque esto es una evidencia, hermanos, de alguien que realmente está en el pacto de la gracia. El apóstol Pablo dice que el hecho de que nosotros crezcamos es básicamente un hecho. Él no dice ahí, bueno, nosotros que vemos, que tenemos la cara descubierta, puede que en algún momento crezcamos en el Señor. No, dice, ahora que nosotros vemos, vamos creciendo, porque esto es un hecho. Un creyente debe ir creciendo en su carácter. ¿Qué quiere decir crecer en el carácter? Ir pareciéndose a Dios, ir conformándose al carácter de Cristo. O sea, si yo antes era impaciente, ¿Cristo es paciente o impaciente? Dios tiene paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es algo que en mí tiene que ir creciendo. Yo tengo que ser más paciente. Asimismo, tengo que ser más misericordioso. No puede ser que yo, hermanos, sea siendo un cristiano lleno de impiedad, en el sentido de que no tengo misericordia de nadie. Si yo abrazo la fe, si yo creo en el pacto de la gracia, y si yo, hermano, tengo el Espíritu Santo, eso tiene que ir avanzando en mí. Y yo, obviamente, si antes era una persona que no tenía misericordia, ahora soy una persona que va avanzando en ella. Antes quizás era una persona, no sé, juzgadora. Me gustaba enjuiciar, yo era una persona de un juicio muy rápido. Bueno, yo tengo que ir creciendo entonces también en ir teniendo paciencia en esa misericordia y también viendo mi propio pecado para que yo no sea un juzgador, ¿cierto?, orgulloso en ese sentido. Si yo, hermanos, no sé, antes me costaba congregarme, ahora yo tengo que ir avanzando en la congregación. Si antes yo oraba menos, tendría que ir orando más. Si es que yo estudiaba poco, tendría que ir estudiando más. Si yo antes entendía de Dios, cada día tengo que ir entendiendo más para parecerme a Él. Esto es un crecimiento que todo creyente debe seguir. Es una línea, un camino, hermanos, que todo creyente debe seguir. Entonces, a modo de quizás pregunta para cada uno de nosotros, y de una manera personal, mirándote a ti mismo, ¿no?, desde el último año, ¿cuánto has crecido en Cristo? Sé objetivo en esto. Sé objetivo. ¿Soy un mejor creyente que hace un año? ¿Me entrego más a mis hermanos? ¿Amo más a mis hermanos? ¿Sirvo más a mis hermanos? ¿Tengo más misericordia con mis hermanos?
¿Tengo más paciencia? ¿Derramo más amor con mis hermanos? ¿Estoy más atento a mis hermanos? ¿Peco menos? Podríamos decir, mis luchas han avanzado, si bien todos tenemos luchas. ¿Voy teniendo victorias en esa lucha? Esto es algo que, hermanos, es un caminar de la vida, pero tenemos que ir creciendo. No puede ser, y esto es algo que lamentablemente vemos hoy día, que vemos personas en las iglesias que llevan 20 años, hermanos, y siguen siendo las mismas personas. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que decirle a Dios, el Espíritu Santo de Dios no tiene poder. Porque recordemos que el que va haciendo los cambios aquí es el Espíritu Santo de Dios. Aquí llegamos a otro punto importante. Y es que en las iglesias del día de hoy, la obra del Espíritu Santo está totalmente tergiversada, ¿no? La gente se acerca a las iglesias en búsqueda de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué quieren? Profecías, hablar en lenguas, danzas, cosas que son totalmente insostenibles a la luz de la Escritura. El Espíritu Santo no hace esas cosas. Quizás hizo hablar en lenguas y profetizó en algún momento de la historia, pero eso no es algo para hoy día. No es algo que nosotros encontremos en las Escrituras. Nosotros encontramos que el Espíritu Santo obra en nosotros, sin lugar a dudas, hermanos, pero hace otras cosas. Aquí tengo un breve resumen. ¿Por qué? Porque hablar de la obra del Espíritu Santo nos daría para un sermón, o unos cuantos sermones para poder hablar de ello, ¿cierto? Pero aquí solamente voy a nombrar algunas de las cosas que nosotros tenemos que ver, si es que efectivamente podemos ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lenguas, no profecías, no danzas, lo que dice la Escritura. Lo primero, nos llena de gozo y paz en el creer para abundar en esperanza, así lo dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros somos llenos de gozo, paz, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo un creyente todo amargado todos los días, ¿cierto? Yo me pregunto, bueno, ¿y la obra del Espíritu Santo dónde está en él? También nos consuela, nos enseña, nos guía, nos recuerda la palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 24, más el Consolador, por excelencia, ¿no? El Consolador que nos consuela, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Él nos guiará, Él nos alimentará espiritualmente, y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos va a guiar en la verdad, pero lo va a hacer en conformidad a lo que la palabra de Dios está establecida. No con nuevas revelaciones, no con nuevas cosas, sino que con lo que ya ha sido revelado. También nos ayuda a andar en su ley, nos ayuda a obedecer sus mandamientos y nos ayuda a hacer buenas obras. Lo leímos en Ezequiel 36. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, dice. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y pongáis todo esto en obra. Hermanos, si nosotros podemos, primero, guardar sus mandamientos, su ley, si podemos obedecer a la Escritura, eso es una evidencia del Espíritu Santo. No danzar, obedecer. Esa es una obra verdadera del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban todos congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y hablaban lenguas? ¿Dice ahí? No, dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos? Que el Espíritu Santo les ayudaba a hablar con valentía, denuedo, pasión, la palabra de Dios. No nuevas profecías. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios en los creyentes los ayuda a caminar y los ayuda a conformarse a la imagen de Dios. En otras palabras, ¿quiere ver la evidencia de la obra de Dios, del Espíritu Santo en un creyente? ¿Quiere ver que ese hombre está en la gracia de Dios, en el pacto de la gracia, más no en el pacto de la ley? ¿Quiere ver que ese hombre es verdaderamente creyente? Vea su vida, sus cambios. Por tanto, muchas veces la gente, oye, que Señor, pastor, yo no sé si soy salvo. Vea sus obras. Vea lo que ha hecho Dios en su vida. ¿Ha cambiado su vida? ¿Ha cambiado su corazón?
el cambio, la transformación, no es solamente una transformación de apariencias, es una transformación interna en el corazón que se manifiesta hacia afuera. Es una transformación del carácter que se hace evidente por medio de lo que hacemos. Aquí mucha gente viene, ¿cierto? Y se aparece mucha santidad, hermanos. Derechamente hay, casi dan ganas de arrodillarse delante de ellos de la santidad que proyectan. Pero sus casas son horribles. En su intimidad son perversos a mano poder. Son envidiosos, rencorosos, orgullosos. ¿Qué saca? ¿Qué saca con eso? Si puede engañarme a mí, pero no va a engañar a Dios. Ya a mí, o sea, no saca nada con engañarme por lo demás, ni a su hermano. Aquí tiene que preocuparse de lo que Dios piensa de usted. Porque usted se va a enfrentar a Dios, hermano amado. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, nos deja claro entonces que nosotros, los creyentes, los que estamos en el nuevo pacto, que recibimos ese cambio en nosotros, vamos siendo transformados. Si alguien podría preguntarse, bueno, ¿y hasta qué punto nos vamos a transformar? Vamos a ser transformados, hermanos, hasta que llegue el punto que seamos semejantes a Cristo. Y eso no va a ser en la tierra. Por ahí, ¿cierto? Algunas posiciones evangélicas hablan de la santidad total y que básicamente nosotros vamos a llegar a esa santidad en la tierra. Falso. Usted siempre va a luchar contra su pecado. Pero va a llegar un punto donde el Señor venga, donde usted se encuentre con Él, cuando el Señor venga y usted ya sea muerto, ¿no? O esté aquí en la tierra, se encuentre en ese momento, o sea resucitado o sea transformado, y ahí, hermanos, seremos semejantes a Cristo. Y ahí, hermanos, tendremos nosotros eterna comunión con Dios, eterno gozo con Dios. Y eso, hermanos, no será por sus obras. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en todo el capítulo 3. No es por obras que matan, es por el pacto precioso de la gracia de Dios. Yo espero que usted haya abrazado ese pacto de gracia y que pueda abrazar la cruz cada día. Leía hoy día en la mañana una cita de Spurgeon. Él decía, si yo muero, voy a morir abrazado a la cruz. Hermanos, yo espero que todos algún día, y esto es algo que a todos nos espera, nos va a llegar a esa hora, pero espero que todos lleguemos abrazados a la cruz, no a las tablas de la ley. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre glorioso, damos gracias por este tiempo que nos permite meditar en su palabra. Damos gracias, Señor, por ayudarnos, por rescatarnos, por derramar de su espíritu en nosotros, por hacer esos cambios en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por hacernos parte de su familia y de su pueblo, aun cuando no lo merecíamos. Rogamos, Señor, que cada día podamos abrazar esa cruz, podamos meditar en la gracia preciosa derramada en nuestras vidas. Rogamos que nos lleve a predicar su glorioso evangelio. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.